Buenas, mi nombre es Josué Martínez de la clase de control de calidad con el ingeniero Marlon Mejía de la sección 800. Vamos a hablar hoy de lo que es la resolución de contraste, la uniformidad, el ruido y la linealidad, entre otras características de los pins de las ACR. Bien, como habíamos hablado en el capítulo anterior o en el tema anterior, lo que era la resolución espacial y la frecuencia espacial, que nos determinaban la calidad de la imagen en cuanto a la imagen en su calidad y poder identificar estructuras más pequeñas. Pero hoy vamos a hablar de la resolución de contraste también, que tiene mucho que ver en lo que es la obtención de las imágenes y poder determinar estructuras en sus diferentes características y densidades. Bien, para esto vamos a entender también que la tomografía computarizada, siempre vamos a entender este concepto, es mucho mejor en la obtención del contraste a diferencia de la radiología convencional. Hablemos de la resolución de contraste. ¿Por qué la resolución de contraste es muy importante y es distinta a la radiología convencional? La resolución de contraste nos ayuda a identificar lo que son una estructura de otra, hablando de estructuras blandas, nos ayuda a identificar las distintas densidades. Por ejemplo, vamos a decir que en un cuerpo de un paciente siempre van a haber distintas densidades blandas referente a lo que son las unidades Homefield, lo que es referente al agua también. Entonces, para referirnos a las estructuras blandas, venimos y decimos, la grasa tiene un tipo de densidad distinta a la densidad de los huesos, a las densidades óseas. Así, cada órgano, músculos y tejidos tienen densidades distintas, las cuales pueden servir de atenuación de los rayos X. Recordando que la atenuación lineal es un factor muy importante en los contrastes que se pueden tener en la tomografía computarizada. Entonces, la resolución de contraste nos va a determinar siempre, en base a una escala de grises, los que son las diferentes densidades en un cuerpo y así poder identificar estructuras blandas en lo que sea un corte que se haga. Entonces, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo, la resolución de contraste siempre nos va a definir, por ejemplo, un tejido de otro, un órgano de otro. Uno puede tener mayor atenuación que otros. Los huesos siempre van a ser un factor mayor de atenuación en lo que es, ya sea la radiografía convencional y en la tomografía. La diferencia es que en la tomografía vamos a tener mayor ampliación de lo que son estos factores de contraste, resolución espacial, entre otros factores, y por eso vamos a ver una comparación. Les voy a poner aquí en la imagen que van a poder visualizar ahí una comparación de una imagen de lo que es radiología convencional y una imagen de tomografía, donde podemos identificar a mayor detalle lo que es las diferentes estructuras, ya sean óseas o estructuras blandas que podemos visualizar en esta tomografía. Hablando de lo que es la tomografía computarizada, tenemos otro factor que es el ruido. El ruido es uno de los factores que siempre nos va a afectar la imagen y es un factor muy importante también en la tomografía computarizada. El ruido siempre va a estar determinado por lo que es los kbp, siempre va a estar determinado por lo que es la dosis administrada al paciente, la filtración, lo que son la cantidad de rayos X que va a percibir el detector de imágenes, entre otros factores que no son muchos, ¿verdad? Que son entre estos mismos factores, pero principalmente hay dos. Lo que es la dosis administrada al paciente y lo que son la cantidad de rayos X que va a recibir el detector de imagen. ¿Por qué? Porque lo que es la dosis del paciente, nosotros siempre vamos a procurar que la dosis sea menos, o sea, la dosis de radiación sea mínima hacia el paciente. Aquí viene un factor muy importante donde vamos a tener que balancearnos y es decir, queremos calidad de imagen, queremos calidad de tomografía, queremos visualizar estructuras, dependiendo de lo que se quiera visualizar, entonces vamos a determinar la intensidad de lo que es la dosis que vamos a administrar al paciente y así vamos a determinar también lo que son la intensidad de los rayos X. Mayor cantidad de rayos X, mayor cantidad de KB, entonces de KBP, perdón, entonces nosotros vamos a obtener mayor visualización de contraste en las estructuras. El ruido vamos a entender lo que es una desviación de píxeles con respecto a la imagen. El ruido, eso es el ruido. El ruido, por ejemplo, es cuando estamos en la resolución espacial y la resolución de contrastes, las dos que son muy fundamentales, se está obteniendo la imagen, pero puede ser que cuando el equipo no tiene lo que es, lo que es el mantenimiento adecuado, vamos a obtener mayor cantidad de ruido. El ruido siempre nos va a afectar el ruido del equipo.
en la imagen el ruido del equipo nos va a generar una desviación estándar, lo cual esto va a afectar la imagen para que nosotros podamos obtener imágenes de calidad. El menor ruido es lo que necesitamos en una imagen y por lo tanto ya como determinamos, los KB nos ayudan a que nosotros, si aumentamos lo que es la cantidad de los rayos X, vamos a disminuir esta cantidad de ruido. Pero también jugamos con la intensidad de la dosis o la cantidad de dosis que se le administra al paciente. Vamos a entender que otro factor muy importante, y entendemos que siempre el ruido se va a jugar con lo que son las densidades también, y es muy importante porque el ruido va de la mano con el contraste y juegan mucho con la escala de grises. Y si hay píxeles que no se puedan captar, entonces esto nos va a generar ruido en la imagen. Esos pequeños granulitas que nosotros captamos en la imagen son pequeños píxeles que fueron desviados de su orden donde estaban en la matriz, o podemos decirlo en lo que es la resolución espacial. Bien, entonces vamos a entender. La fórmula para el ruido, aquí la tenemos. Aquí solo la quise colocar, por ejemplo, pero vamos a hablar de lo que es el término de la linealidad. Más adelante vamos a mencionar los que son los pins, o lo que es lo que significa lo que es el modelo que sirve para que podamos tomar o lo que hacer pruebas del equipo, el modelo de pins de ACR. Esto nos va a servir también para determinar la linealidad del equipo. Hablando de la linealidad, siempre debemos de entender que un equipo va a necesitar el mantenimiento adecuado para que la linealidad de los rayos X sea adecuada. La linealidad de los rayos X nos va a determinar y vamos a eliminar lo que es la dispersión de los rayos X. Recordemos que eso es algo muy importante también que tenemos en la tomografía computarizada, a diferencia de la radiología convencional, es que la dispersión o la radiación dispersa no la vamos a tener como se detiene en un centro de radiología convencional como es o tomografía. Nos vamos a identificar porque estos factores ya no nos van a hacer un problema. Entonces, la linealidad del equipo siempre, o el haz de los rayos X, siempre va a tener su afectación, o tiene que tener por medio de lo que es el coeficiente lineal, ya sean de los tejidos del paciente, la cantidad de los rayos X, entonces eso nos van a determinar la linealidad. La linealidad del equipo o de los haz de los rayos X no deben de tener ninguna variación, sino que siempre deben mantenerse en un corte o en una línea recta con un valor a la tabla de la gráfica que es 0. Entonces, vamos a entender algo. Las características que sirven para determinar la linealidad, siempre va a estar el factor de pins. Entonces, vamos a mostrar unas características. Lo que son el modelo de ACR o el modelo de 5 pins de ACR que nos sirve para determinar prácticamente la linealidad, entre otros factores para la calidad de tomografía computarizada. Entonces, recordemos que los fantomas nos van a ayudar a determinar características específicas de la resolución espacial y la resolución de contraste. Pero el modelo de 5 pins nos va a ayudar a determinar la linealidad del equipo. Y para esto siempre se usa lo que es un cubo de agua, un cubo determinado, para medir que la linealidad siempre nos dé a número de TC que sean 0. Entonces, los materiales siempre en este factor de pin, voy a aprovechar a mencionar, antes de mencionar lo que es la uniformidad del equipo o la uniformidad, vamos a mencionar que este modelo de 5 pin va a estar determinado por estos materiales. El polietileno, el poliestireno, el nylon, el hexano, el plexiglas y el agua. Estos materiales son los que nos determinan los diferentes plásticos que se utilizan, o el agua también, que no es un plástico, pero se usan siempre en los cubos que vamos a determinar de agua, y en los plásticos distintos, donde se manejan distintas densidades, distintos factores de atenuación lineal para determinar que el equipo esté en las condiciones correctas. Entonces vamos a entender aquí a lo que es gramos a centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. El polietileno va a tener 0,94. El polietileno va a tener 1,05 de lo que son gramos en centímetros cúbicos, y lo que es el nylon, por ejemplo, lo va a tener a 1,15. Por ejemplo, esa tabla que nos demuestra las características de lo que es el par de 5
o el modelo de 5 pins es esto. Nos va a determinar lo que son el peso, por decirlo así, de lo que es el material por el que está hecho, que pueden ser gramos a centímetros cúbicos. Vamos a entender también lo que es el coeficiente de interacción o atenuación lineal y va a estar a centímetros a la menos 1 a 60 que. Entonces vamos a entender también que el número de TC lo va a determinar a través de esto. Cada uno de estos materiales nos determina lo que son la cantidad de número de TC, lo que son el coeficiente de atenuación lineal y que en base a esta tabla siempre vamos a tener que hacer las mediciones en base a eso. Siempre que hacemos las mediciones de lo que son la linealidad del equipo, nos viene a determinar a sus factores de 100. Por eso les mencionaba también, el ruido tiene mucho que ver en estos factores y la linealidad. Hablamos de la uniformidad. Hablando de la uniformidad del equipo, y lo habíamos mencionado en lo que es la resolución espacial, se refiere la uniformidad a lo que es. Cuando un objeto se obtiene como imagen, la cantidad de píxeles, o sea, la imagen que se obtiene, por ejemplo, debe estar determinada por la misma cantidad de píxeles. Entonces, les voy a poner un ejemplo aquí y lo voy a hacer en la pizarra para que entendamos lo que es la uniformidad. Lo vamos a ver acá. Vamos a ver de manera más. Entonces, la uniformidad, por ejemplo, aquí tenemos lo que es, por decirlo, un corte de un objeto. Este es un objeto, vaya. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura ósea, por ejemplo, aquí tenemos este objeto. Este objeto es exacto, tal cual como sale en la imagen que les había mostrado anteriormente. Este objeto es exacto y la imagen que nosotros vayamos a obtener de este objeto no va a ser tan precisa porque no es perfecta, pero siempre se va a procurar de que cada píxel o cada uno de ellos debe ocupar cada parte de la estructura a la que se debe cada uno de ellos, de manera de que sean uniformes. Por ejemplo, si en el objeto, en tal píxel se visualizaba tal parte de la estructura anatómica, en la imagen, en el píxel también se debe visualizar esa estructura lo más perfecta posible, porque quizás no sea tan perfecta, pero eso nos va a ayudar a determinar los contrastes, a determinar la linealidad del equipo, y esto nos va a ayudar a tener lo que es la imagen completa. En un equipo de tomografía no podemos descuidar ninguno de estos factores. Generalmente siempre deben de hacerse para la resolución de contraste, siempre valorarse lo que es diariamente o frecuentemente y el ruido también. Siempre la uniformidad debe estarse evaluando de manera frecuente para así determinar que el equipo esté en óptimas condiciones. Bueno, esto es lo que quería mencionar acerca de los conceptos principales de algunas características o los factores de lo que es la tomografía computarizada. Muchas gracias.